Antes que Judea se convierta en una provincia romana con administración directa de prefectos y procuradores, veremos los antecedentes. En el año que Jesús nació, el rey Herodes el Grande era el rey de Judea y de sus alrededores. Esto nos muestra la Biblia en Mateo 2:1. Sin embargo, tras su muerte, su reino se dividió en 4 partes, denominada también una tetrarquía, y fue repartido entre sus hijos. Uno de ellos fue Arquelao, quien gobernó en Judea en lugar de su padre, y también en Samaria e Idumea. Esto nos muestra la Biblia en Mateo 2:19 al 23. Asimismo, el emperador César Augusto destituyó a Herodes Arquelao en el año 6 después de Cristo, debido a su crueldad con los judíos, y fue reemplazado por los prefectos romanos. Si deseas conocer más acerca de la familia de reyes herodianos, te invitamos a ver nuestro anterior video acerca de ellos. Continuando con el tema, los primeros prefectos romanos no son mencionados en la Biblia, pero sí por el historiador Flavio Josefo. Estos son Coponio, Marcos Ambíbulo, Anio Rufo, Valerio Grato, y el quinto de ellos es el conocido Poncio Pilato. Este gobernó la provincia de Judea desde el año 26 hasta el 36 después de Cristo. Fue el responsable de la sentencia a muerte y crucifixión de Jesús por la insistencia de la mayoría del pueblo judío. Esto nos habla Mateo 27 del 15 al 31. Es importante resaltar que según la Biblia, Poncio Pilato consideró inocente a Jesús y quiso librarlo de esta sentencia. Esto nos habla Hechos capítulo 3, versículo 13. También existen hallazgos arqueológicos importantes acerca de este personaje. En el año 1961 se descubrió una inscripción en latín con el nombre de Poncio Pilato en el yacimiento arqueológico de Cesarea Marítima, la cual es conocida actualmente como la Piedra de Pilato. También los historiadores como Filón de Alejandría, Flavio Josefo y Tácito señalaron que el gobierno de Poncio Pilato fue cruel, corrupto y con graves acontecimientos contra el judaísmo. Luego de Poncio Pilato vino el prefecto Marulo, quien no es mencionado en las Escrituras. Asimismo, luego de el emperador Claudio, quien fue el que sucedió y reemplazó a Calígula, puso como rey nuevamente a un herodiano. Y este fue el rey Herodes Agripa I, de quien ya hablamos en un video anterior. Su periodo fue corto, debido a su muerte en el año 44 después de Cristo, siendo reemplazado por los procuradores romanos, quienes fueron Cuspio Fado, Tiberio Alexander, Ventidio Cumano y luego Marco Antonio Félix, quien sí es mencionado en las Escrituras. Félix fue el procurador romano de la provincia de Judea desde el año 52 hasta el 58 después de Cristo aproximadamente. Según Hechos 23, del 23 al 35, un tribuno militar llamado Claudio Lisías arrestó y rescató de un complot judío a Pablo en Jerusalén y lo trasladó a Cesarea para que sea juzgado por Marco Antonio Félix. Félix tenía a su esposa judía llamada Drusila y en reiteradas oportunidades llamó a Pablo para escucharle. Pablo, al predicarle acerca del juicio venidero, del dominio propio y de la justicia, Félix se espantó. Y esto nos muestra Hechos capítulo 24, del 24 al 25.
Asimismo, Félix tenía un carácter accesible a los sobornos. Dejó preso a Pablo con el fin de congraciarse con los judíos y posteriormente fue reemplazado por Porcio Festo. Esto nos habla la Biblia en Hechos 24, del 26 al 27. Porcio Festo fue el procurador romano de la provincia de Judea desde el año 59 hasta el 62 después de Cristo. Pablo tuvo su audiencia final ante Porcio Festo, quien trató de inducir a Pablo a ir a Jerusalén para ser juzgado, pero Pablo apeló a Nerón César. Esto nos habla la Biblia en Hechos capítulo 25, del 1 al 12. Asimismo, Porcio Festo no encontraba cargos en contra de Pablo, y en una oportunidad, al recibir la visita del rey Herodes Agripa II y de su hermana Berenice, les presentó a Pablo para que escucharan su defensa. Esto nos afirma Hechos capítulo 25, versículo 13 al 27. También Festo, al escuchar la defensa de Pablo ante el rey Agripa II, lo tildó de loco, según Hechos capítulo 26, del 24 al 26. Luego de Porcio Festo vienen otros procuradores, pero no son mencionados en las Escrituras. Estos fueron Albino y Gesio Floro. Muchas gracias por ver este video. Si ha sido de bendición para tu vida, por favor suscríbete a nuestro canal para recibir más contenido como este. También dale like y compártelo con tus amigos para la difusión de la historia bíblica. Te recomendamos seguirnos en nuestras páginas de Instagram y de Facebook para recibir más contenido cristiano. Que Dios te bendiga y hasta otra oportunidad.